Eso, eso sí salvó mi fin de semana. Que los Gallos le hayan ganado a la América. De hecho, empecé a ver el partido cuando iban 1-0 favor Gallos. Y que después metió en América 1-1 y yo dije, ya valió. Pues 2-1, 3-1, 4-1 y ya, bueno, ya no estuvo tan mal mi fin de semana, ¿no? Seguramente los americanistas pues ahorita están algo cabizbajos. Pero lo que no sé es si le ganó a las Chivas Rayadas del América o a las Águilas del Guadalajara. Ahí sí no sé a cuál de los dos le ganó, porque los confundo cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? ¿Alguien sí los puede distinguir? Se distinguen por la fanaticada, ¿no? Ah, caray. Una Los asalta y ignorantes la y los otra más pide prestado. ignorantes. Los ignorantes y los más ignorantes, o cómo. No, una va a asaltar a un Oxxo y la otra pide prestado. Ah, uno va a saltar un Oxxo. ¿Y cuál es cuál? Ah, pues los que piden prestado son los de las Chivas y la América es los que asaltan el Oxxo. Pero ellas se Ah, confunden con los Pumas también. ¿los Pumas también asaltan? Sí. Oh, yo me sé un chiste donde no se vayan a sentir ofendidos. Una persona caminando, va saliendo de la universidad, va caminando con su mochila, ya son como las 8 o 9 de la noche, apenas se trepa su camión, y entonces en eso, en una esquina le sale una persona, le dice, esto es un asalto, y la persona voltea y le dice, no mames, soy biólogo, y la otra persona le dice, no mames, ¿de qué generación? No se vayan a sentir ofendidos. Al menos, bueno, Rayos. podría aplicar para muchas carreras, ¿no? En fin. Entonces, bueno, ¿qué les parece que empecemos con lunes de COVID? Los datos que siguen saliendo, a mí me siguen pareciendo muy buenos. O sea, vean, esto es hasta el día de ayer. Ah, esa no era nada. Vean, o sea, seguimos todavía en esta etapa de decaimiento, con sus altas y bajas, ¿no? Igual que cuando subió la pandemia, pues había altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas. Pero ya después de que se llegó a este pico máximo hace más de 2 semanas, pues ya vienen picos a la baja, picos a la un poquito altos, un poquito bajos, pero ojalá y esto se mantenga, o sea, si esto se mantiene, son más que excelentes noticias, ¿sí? Por varios sentidos. Punto número uno, pues ya podríamos regresar próximamente a clases. Punto número dos, se le caería el negocio de Slim, ¿no? Porque resulta que ya habríamos librado la pandemia como para octubre y entonces pues ya su cosa esa pues ya no la necesitaríamos, ¿no? A menos que nos ocasione en otra pandemia, pues la necesitaríamos. Pero por mientras, de momento, pues no, ¿sí? Entonces, yo creo que vamos bien. ¿Y qué tanto impacto crees que vaya a tener, por ejemplo, Día de Muertos o las festividades de Ya de septiembre? muertos es hasta noviembre, ya de muertos hasta noviembre, ese no me preocupa tanto. El grito de la independencia, pues ya dijo AMLO que lo va a dar él solito en el Zócalo, que por favor no vayan, que sería el 16 de septiembre, ¿no?
que sería como la fecha más próxima que podría reunir personas. Pero yo creo que ya la gran mayoría de las personas que no siguieron las recomendaciones, yo creo que ya se infectaron y ellos ya están en todo este bonche de estos, de contagiados. Ahora, si hacemos caso a los datos que dicen que en realidad por cada infectado registrado hay 20 asintomáticos no registrados, entonces eso significaría que, a ver, multipliquen 522,162. Multipliquen 522,162 por 20. 10,443,000. 10 millones. Eso significa que si México es un país de 120 millones de habitantes, eso significa que cerca del 9% de toda la población ya está infectada. Y eso realmente, una pandemia normalmente, eso es lo que abarca, alrededor de un 10% de contagios, ¿sí? Entonces sí estaríamos cerca de un 10%. Si eso es cierto, de que realmente por cada infectado, por cada registro de infectado, hay 20 asintomáticos no registrados, ¿sí? Pues ojalá y continúe. El caso de las muertes, pues todavía no ha encontrado su pico máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no ha encontrado su pico máximo? Ya vean, la gráfica de muertes es igual, de sube y baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. En realidad todavía no se ha estabilizado. ¿Por qué no se ha estabilizado todavía el número de muertes? Yo no sé. O sea, ¿por qué ya se estabilizó el número de contagios y por qué no se ha estabilizado el número de muertes? Pues porque está desfasado, ¿no? O sea... Exacto, porque está desfasado. Recuerden, la gráfica de muertes es una gráfica desfasada. Para que haya muertes, primero tiene que haber contagiados. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que teníamos nosotros en un principio de la pandemia la gráfica de contagiados, pero no teníamos muertes. Entonces, conforme fueron incrementando los contagiados, empezaron los muertos. Y ya que se estabilizó más los contagios, pues empezaron a crecer el número de muertos. Entonces va a llegar un momento donde la gráfica de muertos va a representar lo que ahorita estamos viviendo en contagios. O sea, la gráfica de muertos es una visión de hace 2 o 3 semanas. O sea, los que están muriendo ahorita no son los que se están contagiando ahorita, son los que se contagiaron hace 2 o 3 semanas cuando la pandemia tenía su pico, ¿sí? Entonces, por eso es que hay personas que dicen, no, es que hay que hacerle caso a la gráfica de muertos, porque esa muestra la realidad. No, o sea, yo creo que la gráfica de muertos no muestra la realidad. La gráfica de muertos representa a los infectados de hace algunas semanas, ¿sí? Que están muriendo ahorita, pues claro, porque toda enfermedad lleva un proceso de incubación, ¿sí? No es como el ébola que te mata a las pocas horas, ¿sí? Si fuera el ébola, pues a lo mejor en el ébola las enfermedades y el número de infecciones, pues sí son gráficas muy, muy cercanas entre sí. En cambio, en enfermedades de periodos de incubación más largos, pues ahí las gráficas van a estar más
más separadas. Listo, entonces empecemos con la clase. Nos quedamos aquí en Pirenomycetidae. Pirenomycetidae es un grupo de hongos que normalmente tiene cleistotecios o peritecios embebidos en un estroma. Normalmente son hongos, bueno, podemos encontrarlos en diferentes nichos ecológicos, pero muchos de ellos los podemos encontrar creciendo sobre madera, siendo parásitos obligados de árboles. Esos organismos, los Pirenomycetidae, los vamos a agrupar con base en su tipo de centrum. El centrum es el arreglo interno que tienen las ascas, ¿sí? De tal manera que vamos a tener varios tipos de centrum. Entonces, estos hongos pueden tener diferentes ascosporas. Las ascosporas pueden ser unicelulares, multicelulares. Las ascosporas pueden ser de colores, pueden tener incluso una línea germinativa, puede ser de muchas formas. Entonces, estos organismos son importantes puesto que son parásitos de árboles, para algunos funcionan como simbiontes y algunos incluso crecen parasitando a otros hongos. O también son parásitos de animales y demás. Estos son los tipos de centrum que vamos a encontrar. Vamos a encontrar el centrum tipo gilaria, que es para gilariales y clavicipitales. El centrum tipo de aporte, que es para diaportales. El centrum tipo nectria, que es para hipocreales. El centrum tipo filactinia, para erisifales y meridionales. Y finalmente el centrum denominado para quetoniales y melanosos. Entonces vamos a empezar con el centrum tipo gilaria. Bueno, antes de continuar. Una de las primeras preguntas que se intentaron responder cuando surgieron todo el uso de secuencias de ADN era si realmente la forma de los cuerpos fructíferos tenía que ver con la clasificación de estos ascomicetos. Es decir, si los ascomicetos libres formaban un grupo taxonómico, si los hongos con cleistotecio formaban otro grupo taxonómico, si los hongos con peritecio formaban otro grupo taxonómico, si los hongos dentro de un estroma formaban un grupo taxonómico, y si los hongos que formaban me hace falta un apotecio, formaban otro grupo. Entonces, para eso tomaron varias especies representativas de cada uno de estos grupos y obtuvieron esto. Resulta que los hongos evolutivamente más ancestrales son los hongos que no tienen cuerpos fructíferos, ¿sí? El siguiente grupo taxonómico evolutivamente más ancestral, bueno, aquí estos están intermedios entre estos dos. Es decir, los hongos que tienen
Apotecios no es un grupo natural, ¿sí? Entonces vamos a tener apotecios ancestrales y apotecios evolutivamente más recientes, ¿de acuerdo? Tenemos aquí a los que forman cleistotecios. Luego tenemos a los que forman peritecios, ¿sí? Y finalmente los que forman estromas. Entonces los ascomicetos evolutivamente más recientes son aquellos que forman estromas. Y es porque los estromas le dan una protección al hongo, ¿sí? Entonces primero son los ascomicetos libres, los ascomicetos que no desarrollan cuerpos fructíferos. Después los ascomicetos que desarrollan cuerpos fructíferos, pero donde el himenio está expuesto, que son los apotecios. Después los cleistotecios, que son los hongos bola, cerrados. Después los peritecios, que son los que son como en forma de cántaro. Y finalmente los que están en estromas, que son los hongos que están protegidos por el mismo hongo. Bueno, entonces el separarlos por sus cuerpos fructíferos, por el tipo de cuerpo fructífero que tienen, pues sí tiene un fundamento evolutivo. Entonces veamos primero el centro tipo Hilaria. El centro tipo Hilaria se va a caracterizar porque las hifas van a crecer de la parte basal hacia la parte apical y como las astas, hagan de cuenta que van a crecer obviamente de la base hacia el ápice, pero van a empezar a crecer todas y entonces eso va a ocasionar que al ser un crecimiento de manera centrípeta, va a ocasionar que el cuerpo fructífero o la parte interna de la cavidad se ensanche, se ensanche, se ensanche, se ensanche, se ensanche, hasta que deje de ejercer presión. El momento en que deja de ejercer presión significa que las estructuras internas ya están maduras. En este caso, estos hongos, las paredes de las ascas son dehiscentes y al madurar es cuando desaparecen. Entonces, nosotros difícilmente vamos a encontrar hilariales que tengan ascas maduras y estén dentro de una asca, puesto que el asca es dehiscente al madurar las esporas. Entonces, nosotros vamos a ver esto. Estos son ejemplos de hilariales. Entonces, todo esto que está aquí es el estroma. Estos de aquí son estromas, ¿sí? Estos son estromas. Esto de acá, todo este tejido, todo esto es estroma. Y entonces aquí están las cavidades dentro del estroma. ¿De acuerdo? Estos pueden ser cleistotecios o peritecios dependiendo de su forma. Y nosotros lo único que vamos a ver van a ser esporas y paráfisis. Nada más, porque no vamos a poder ver ascas, puesto que las ascas son dehiscentes, ¿sí? Incluso muchos de ellos también sus paráfisis son dehiscentes. Y entonces únicamente vamos a ver puras esporas, nada más esporas. Y es importante que cuando ustedes encuentren uno de estos hongos, se van a dar cuenta que los cleistotecios o peritecios nada más están aquí en la orilla, nada más en la orilla. Entonces, de aquí de la orilla es de donde deben de hacer los cortes, porque si hacen los cortes de esta parte del medio, toda esta parte del medio es esta parte de aquí y es toda esta parte de acá.
que es tejido estéril, ¿sí? Entonces tienen que hacerlo de esta parte, que es la parte de la orilla. Entonces ahí vamos a tener dos órdenes, los gilariales y los clavicipitales. Y esto también viene ahí en sus claves, cuando les dije que pusieran hongos embebidos en estromas. Y les puse que separaran a los hongos duros de los hongos carnosos. En este caso, los hongos duros son los gilariales y los hongos suaves van a ser los clavicipitales. Entonces tenemos a los gilariales que tienen muchísimas formas. También se los conoce como carbones. En este caso, puede estar creciendo de esta forma, parecen como dedos, o totalmente resupinados, creciendo sobre madera. Entonces, como les decía, si ustedes hacen un corte y si ya la parte del cleistotecio, el peritecio ya está maduro, lo único que van a ver van a ser esporas. Pueden llegar a ver ascas siempre y cuando las esporas estén inmaduras, al igual que las paráfisis. Las paráfisis son estructuras filamentosas, estériles, que están entre las ascas, ¿sí? Esas son las paráfisis. Ahí es donde las van a encontrar. Entonces, la parte donde están las paráfisis y las paráfisis y las ascas, a esa parte se le va a llamar himenio. Algunos géneros importantes o fáciles de distinguir dentro de los gilariales, pues bueno, tenemos al género Gilaria, que este es como su forma más común, pero también podemos encontrarla así como en dedos más delgados o creciendo así en ramas. El género Hipoxilon, que es normalmente son como estas bolas redondas, y podemos también encontrarlas en más cantidades creciendo sobre madera. No confundido con el género Daldinia, que si nosotros a este hongo, a Hipoxilon, lo cortáramos a la mitad, nos daríamos cuenta que es todo negro. Y Daldinia tiene estas franjas debido a que tiene una línea negra, una zona blanca, una línea negra, una zona blanca, una línea negra, una zona blanca. Este hongo principalmente es de ambientes tropicales y este hongo es normalmente de ambientes templados. Viscognathia, que es este hongo que crece de forma resupinada. Este de aquí, esto es lo que le llaman la línea germinativa, ¿sí? Es la parte por la cual van a germinar las esporas. No todos los hongos lo tienen, por eso es una característica taxonómica importante. Los clavicipitales, que quedamos que son los hongos que están en cleistotecios o peritecios embebidos en estromas, pero estos estromas son carnosos. Y la forma o el tipo de centrum es el mismo que el centrum tipo gilaria. Es decir, que no presenta casi paráfisis y las ascas, sus paredes son dehiscentes. Entonces vamos a tener aquí hongos que son parásitos de algunas gramíneas. También vamos a tener parásitos creciendo sobre insectos. Vamos a tener parásitos creciendo sobre trufas. Vamos a tener diferentes tipos de hongos. Los más comunes o importantes, pues obviamente está el género Claviceps purpurea, que crece en el centeno, y también va a estar el género Cordyceps. Este es Cordyceps capitata,
creciendo sobre una trufa, que en este caso esta trufa es el Apomyces, ¿sí? También es un Cordyceps militaris, creciendo sobre un insecto. Ahora pasemos al centrum tipo de aporte. En el caso del centrum tipo de aporte, cuando la parte de la cavidad, la parte interna, está en desarrollo, todo es tejido pseudoparenquimatoso. De tal manera que el tejido pseudoparenquimatoso es el que va a estar lleno de la cavidad. Y cuando las ascas y las paráfisis maduran, que empiezan a crecer entre el tejido pseudoparenquimatoso, ese tejido pseudoparenquimatoso va a desaparecer y eventualmente las ascas y las paráfisis también van a desaparecer porque también son delicuescentes. De tal manera que al final también va a quedar una cavidad, que esa cavidad va a estar llena únicamente de esporas. Es decir, algo como este, donde hay una cavidad y esa cavidad solo va a haber esporas. Solo hay un orden, el orden de los diaportales. Estos los diaportales vamos a tener principalmente hongos parásitos de plantas. Y puede ser que en algunos de ellos sí tengamos paráfisis, perifisas o pseudoparafisas, donde las pseudoparafisas van a ser parafisas que son distintivamente diferentes de las parafisas. Ejemplos de aporte, vamos a tener a Gaunomyces, Pneumonia, de aporte. Este de aporte crece sobre el limón, ¿sí? Todas estas esporas de aquí son el estado asexual. Ahí vamos a tener estado asexual y el estado sexual del hongo. El centrum tipo Nectria. El centrum tipo Nectria se va a caracterizar porque aquí sí vamos a tener ascas, también vamos a tener paráfisis e incluso van a formar una empalizada de limenio estas dos estructuras. Estos hongos vamos a tenerlos con cuerpos fructíferos muy, pero muy, muy llamativos. Vean tonos rojizos, tonos amarillentos. Géneros importantes vamos a tener a Hipocrea, Hipomyces, Nectria, Neocomospora, Giberella. Aquí están Hipocrea, Nectria. Nectria es uno de los estados sexuales de Tricoderma. Giberella es uno de los estados sexuales de Fusarium y de Penicillium. ¿Qué les suena a ustedes Giberella? No sé, a jengibre, pero no. ¿Qué les suena? ¿A jengibre? No. A giberelinas, ¿no? ¿Qué son las giberelinas? Son fitohormonas, ¿no? Son hormonas de crecimiento. Son hormonas que estimulan el crecimiento de plantas. Y obviamente fueron descubiertas por primera vez en estos hongos. Por eso es que les llamaron Giberella. Hipomyces, que en este caso, este es de los hongos más, pero más consumidos en todo México. Hipomyces lactiflorum.
que es un hongo parásito de otro hongo. Y este hongo parasita a una rúsula, que es un hongo totalmente blanco. Y cuando lo parasita, al final lo deja de esta manera. De tal manera que si encuentras un hipomices, no hay forma en que lo puedas confundir con otro hongo. Por eso es de los hongos más apreciados y de los más consumidos, porque no hay forma en que te puedas confundir cuando encuentras a un hipomices. Ayer me preguntaba una persona que si le podía recomendar una guía para identificar hongos. Yo le dije, sí, sí te puedo recomendar algunas guías para identificar hongos. De hecho, creo que tengo por aquí una. Ah, sí, aquí está. Vean, creo que ya se las había mostrado la primera clase, o no recuerdo. No recuerdo si se las mostré. Esta tiene fotos muy, pero muy bonitas. ¿Sí? Tiene fotos muy, pero muy bonitas. ¿Por qué? Porque esta clave está hecha por un aficionado que es fotógrafo. Entonces, obviamente, pues lo suyo es la fotografía. Por eso las fotos salen impresionantemente bonitas, ¿no? El libro no está caro, lo pueden conseguir por Amazon. Ahorita les digo el precio. No es que me den una comisión, pero si lo quieren conseguir, vale $20 y lo pueden conseguir por Amazon. Y ahora, le decía, sí te puedo recomendar guías donde puedes ver diferentes hongos, pero de ahí a recomendarte un libro que te sirva para distinguir hongos comestibles de hongos tóxicos, imposible. Eso no lo voy a hacer. Yo no le recomendaría a ninguna persona algún libro para reconocer hongos comestibles de hongos tóxicos, porque seguramente cuando estás en campo, créeme que muchos hongos son complicados de saber si es comestible o si es tóxico, ¿no? O sea, ya a la hora que estás en campo, a la hora que tienes que decidir si es comestible o si es tóxico, hay muchas especies que se parecen mucho entre ellas. O sea, la mejor forma de saber si un hongo es comestible o si es tóxico, preguntarle a la gente de las comunidades. La gente de las comunidades son las personas que más saben sobre eso, ¿sí? Las ramarias son impresionantemente engañosas. O sea, hay ramarias de todo tipo. Incluso hay personas que son alérgicas a los hongos y no lo saben. Y se comen un hongo y les da vómito, les da diarrea y piensan que algo hicieron, que ese hongo es tóxico. No, el hongo no es tóxico. El que es tóxico eres tú. Porque no puedes degradar la quitina. Entonces, como no la puedes degradar, entonces tu organismo dice, pues, ¿qué pedo? O sea, tengo que deshacerme de alguna forma de ella. ¿Y cómo? Pues mediante el vómito y la diarrea. Es la única forma que tiene nuestro cuerpo de expulsar algo que detecta que no puede desdoblar, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con personas que jamás en su vida han consumido hongos, ¿sí? Uno que come hasta tacos de $2 afuera de las centrales camioneras, pues ya está vacunado contra muchas de esas cosas, ¿sí? Pero hay otros que no, hay otros que son pues, mucho más delicados y entonces pues ahí tienes que cuidarlos, ¿no? Por su delicadeza. En fin. Ahora, la vez pasada hablamos de este hongo que estaba asociado al descortezador. Entonces también aquí vamos a encontrar hongos asociados al descortezador, sobre todo del género Hippocrea. ¿Sí?
El siguiente centrum se llama el centrum tipofilactimia. El centrum tipofilactimia se va a caracterizar porque este también va a tener un tejido pseudoparenquimatoso que va a llenar la parte interna de la cavidad, y a medida que se van formando las ascas y las paráfisis, ese tejido pseudoparenquimatoso va a desaparecer. Sin embargo, las ascas y las paráfisis van a ser permanentes. Vamos a tener dos órdenes, los ericifales y los meliolales. Los ericifales son estados perfectos de hongos parásitos obligados. Y a estos hongos en estado asexual se les llaman celicillas, las celicillas polvorientas. Y así más o menos como lucen los estados asexuales. Vean, son celicillas polvorientas, ¿no? Y ya como estado sexual, estos hongos en esta parte de aquí, en la parte infectada, aquí vamos a ver bolitas marrones, un poquito amarillentas, rojizas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver aquí puntos. Y esos puntos son los cleistotecios. Entonces, si nosotros hacemos un corte de este cleistotecio, esto es lo que vamos a ver en la parte interna del cleistotecio. O bien, si ese cleistotecio lo apachurramos, entonces va a salir esto, todo el contenido del cleistotecio, ¿sí? Está todo el contenido del cleistotecio. Y entonces estas son las ascas, y aquí adentro van a estar las ascosporas, ¿sí? Aquí van a estar las ascas y adentro van a estar las ascosporas. Este sería el estado asexual de ese hongo. Y de igual forma, eso sería un cleistotecio, pero un cleistotecio inmaduro, porque no salió la parte interna, ¿sí? Todavía le faltaba para madurar. Géneros importantes, pues tenemos ahí a Filactinia, a Microsphaera, Uncínula, etc. Estas protuberancias que tienen aquí son para adherirse a la planta, ¿sí? Son para adherirse. Como todo esto está lleno de micelio, entonces esto lo utilizan para poder adherirse aquí. Ya eventualmente cuando están maduros, ahora sí ya son liberados, ¿sí? Estos obviamente entre más amarillos, más inmaduros, entre más oscuros, más maduros. Los meliolales, que es el otro grupo que tiene este tipo de centrum, a estos se les van a llamar los mildius negros o manchas negras. Estos van a tener una estructura que se llaman hifopodios. Estos hifopodios, que son estas estructuras, son estructuras de fijación a el sustrato. La gran mayoría son hongos fitopatógenos que van a utilizar estas estructuras para poderse adherir al sustrato. Géneros importantes, vamos a tener el género Meriola. Y finalmente, los dos órdenes que no tienen centrum definido. Y no tienen centrum definido porque sus especies no siguen un patrón. Como sus especies no siguen un patrón, pues entonces, por eso no tienen un centro denominado o un centrum en común. Entonces vamos a tener a los melanosporales, que es más bien por su apariencia. En este caso, estos hongos tienen forma de cántaro con cuellos muy largos y la terminación con vellosidades, ¿sí? Estos hongos son principalmente saprófilos. Y géneros importantes, pues está melanospora. Y los ketomiales, los ketomiales
son hongos que también crecen de manera superficial, no están dentro de un estroma, y la mayoría de las especies carecen de un ostiolo. Son especies principalmente degradadoras de materia orgánica, son hongos saprobios. Estos hongos van a tener numerosas vellosidades, que esas vellosidades son lo que le va a dar la distinción entre las diferentes especies, ya que varían según la forma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Aquetomium, tenemos Aquetomela, tenemos Ascotrica, etcétera. Algunos de ellos incluso crecen sobre estiércol. Entonces, por eso es bien importante que cuando uno encuentra hongos así, de forma redondeada o de forma de cántaro, lo primero es ver internamente qué tiene. Si tiene conidios, entonces es un estado asexual. Si tiene ascas, entonces es un estado sexual. ¿Sí? Ahora pasemos a Discomycetidae. Discomycetidae es el grupo de hongos más famoso de todos los ascomycetos. Son los hongos que presentan apotecios. Los apotecios van a ser estructuras sexuales donde las ascas y las ascosporas van a estar expuestas. Puede ser que en algún momento de su vida estén encerradas, pero al momento de madurar tienen que estar expuestas. Solo hay una excepción, las trufas. Las trufas están dentro de Discomycetidae y las trufas jamás tienen sus esporas expuestas. Es la única excepción dentro de Discomycetidae. Entonces, se han hecho muchas propuestas sobre cómo clasificar a Discomycetidae. E incluso se han hecho estudios para saber qué pasa con las trufas. Si las trufas realmente es un grupo monofilético, es decir, si todos los géneros que tienen trufas provienen del mismo linaje, o si los ascomicetos han estado sumergiéndose en el suelo y emergiendo del suelo, ¿sí? Y eso realmente lo que ha ocurrido. Entonces, por un lado, tenemos aquí al género tuber. El género tuber son las trufas por excelencia. Y si vemos aquí, el clado sí es totalmente subterráneo, ¿sí? Todos los géneros de la familia Tuberaceae, todos son subterráneos. Es decir, aquí, una vez que el ancestro se enterró, sus descendientes jamás volvieron a ver la luz, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el Melace, si vemos que es la familia más emparentado con Tuber, los más ancestrales, que es Barcia y Balsamia, sí están como subterráneos. Sin embargo, el Vela y Guinela ya son hongos epígeos, ¿sí? Entonces aquí lo que te está diciendo es que los hongos, los géneros el Vela y Guinela son hongos evolutivamente más recientes, donde el estado ancestral es una trufa, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vemos acá con Giromitra, en la familia Dicinaceae, en la familia Dicinaceae no, en la familia Dicinaceae es al revés. Los estados basales, que es Giromitra y Dicina, son géneros epígeos, es decir, géneros que están arriba del suelo. Y el género evolutivamente más reciente, Hipnotria, es un género que crece debajo del suelo, es decir, es una trufa. Entonces, más bien ahí, la evolución fue de hongos epígeos a hongos enterrados, mientras que en el Velace fue de hongos enterrados hacia hongos epígeos.
Por eso es que no podemos generalizar con respecto a las trufas. Si las trufas son hongos evolutivamente más ancestrales o hongos evolutivamente más recientes, puesto que siempre pierdo el mouse. Puesto que esto varía, y entonces aquí, como dice el meme, biólogo, di lo tuyo. Depende de la especie. Depende de la especie, ¿sí? O sea, las trufas son evolutivamente estados ancestrales o evolutivamente grupos recientes. Depende de la especie. Exacto, depende de la especie. Ay, creo que necesitamos practicarlo más. Creo que no están todavía listos para terminar la carrera. Como que todavía les cuesta trabajo. Aunque todavía se puede empezar. Oiga, profe, y bueno, si las trufas se mantienen enterradas, ¿cómo es que dispersan sus esporas? Porque tienen mucho aroma. Mucho aroma. Pero tienen aromas que nosotros no podemos percibir. O sea, tienen una gama de aromas que principalmente los roedores sí perciben. Entonces, pues simplemente los roedores, que son sus principales dispersores, sí detectan estos olores que son muy sutiles, ¿no? Y además, incluso los roedores cultivan trufas, de tal manera que ellos saben dónde defecaron y saben que ahí donde defecaron eventualmente van a salir trufas, ¿sí? Órale. Entonces esto es más o menos como un poquito de lo anterior, donde tenemos Albela y Guinela, que son hongos epígeos, y tenemos a Balsamia y Barcia, que son trufas. ¿Sí? Tenemos acá Undergodia es un hongo epígeo, ¿sí? Todos estos son trufas. Casia es una trufa. Resina es una trufa. Hipnotria es una trufa. Giromitra y Dicina son trufas. ¿Sí? Ya hay grupos que no tienen trufas. Por ejemplo, el grupo de las morquelas. Todo este grupo de las morquelas no tiene trufas. Diciotis verpa morquela no tiene trufas. Aquí hay otras trufas, pero acá en Morquelace no existe. El estado trufoide no sé si desapareció o ya no existe, ¿no? O tal vez nunca hubo, ¿sí? Entonces, ¿cómo clasificar a los discomicetos? Los discomicetos los podemos clasificar de manera más simple como epígeos e hipógeos. Es decir, los que están arriba del suelo y los que están abajo del suelo. Aunque ya sabemos que no es una clasificación natural, ¿no? Lo acabamos de ver. Pero bueno, no, para fines prácticos vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, los hongos epígeos los vamos a dividir en operculados e inoperculados. Es decir, si en el ápice del asca tienen una cavidad o no tienen una cavidad. Y entonces los inoperculados vamos a tener a los fascidiales, a los estrofales, a los cenotiales, y en los epígeos operculados vamos a tener a los citariales y a los pesisales. Y como hipógeos vamos a tener a los tuberales. Entonces tenemos epígeos inoperculados.
En los epigios inoperculados vamos a tener principalmente hongos parásitos de plantas, donde generalmente sus apotecios van a estar dentro de estromas. Recuerden que todos van a tener apotecios, ¿eh? Todos tienen apotecios. Y entonces aquí tenemos géneros importantes, tenemos Arvetisma, Aphasidium, Alofodermium y Rhabdoclidium. Por ejemplo, Lophodermium es un hongo que es muy fácil de encontrar, sobre todo en las acículas de los pinos o incluso también en ramas de la caña, ¿sí? Donde se ve perfectamente esta abertura por donde van a ser liberadas las ascas. Los ostropales, a partir de aquí ya ninguno va a estar dentro de estromas, ninguno, ¿sí? Aquel fue la excepción. Todos los demás van a ser apotecios no embebidos en estromas, ¿sí? Entonces, tenemos a los ostropales que vamos a tener otra vez apotecios, pero ya no van a estar en estromas. Y comprende una sola familia, que es la familia Ostropácea. Y entonces aquí está Stictis y Vivicea, ¿sí? Donde aquí van a estar dentro, perdón, no dentro, afuera, aquí afuera sobre la superficie van a estar las ascas y las ascosporas. Aquí en la superficie van a estar las ascas y las ascosporas. Los elotiales. Los elotiales también son inoperculados y estos vamos a tener también especies patógenas como Monilia. Monilia es una especie de importancia económica puesto que ataca a plantas como el durazno, que producen la momificación del durazno. Esclerotinia, que es un hongo que ataca las raíces de las plantas, produciendo su marchitamiento. Pero también vamos a tener a estos como hongos macroscópicos. Vamos a tener a Leotia, a Bulgaria y a Geoglossum. En Querétaro podemos encontrar dos especies de Leotia, Leotia lubrica y Leotia virens. En este caso, este es Leotia virens, por la parte superior de tonos verdosos, eso significa virens, verdoso. Y podemos encontrarla principalmente asociada a bosques de pinos, perdón, a bosques de encinos. Y Leotia lubrica, que es de tonos amarillentos, y esa está asociado más a bosques tropicales. Bulgaria, en Querétaro podemos encontrar una especie que es Bulgaria inquinans, creciendo sobre troncos caídos de encinos. Y Geoglossum, que es una especie que crece más en zonas tropicales. Principalmente lo pueden encontrar yendo hacia Jalpan o hacia Conca, que son zonas más tropicales. Ahora, los epigios operculados, es decir, aquellos que tienen una cavidad mediante la cual van a ser liberadas las esporas. Incluso esa cavidad, si se fijan, en este caso está teñido con un reactivo que se llama reactivo de Meltzer. El reactivo de Meltzer tiene yodo y por eso es que se está teñido de azul. Si se tiñe de azul con el reactivo de Meltzer, significa que esto tiene almidón, ¿sí? Si esto se pusiera rojizo, entonces significaría que tendría que ser la reacción CISA, que es dextrinoide, y es porque tiene dextrinas, que es una molécula muy parecida al almidón. Entonces, el primer grupo de hongos epigios operculados tenemos a los citariales.
Los citarioles es un grupo muy pequeño de discomicetos que crece únicamente asociado a árboles del género Nothofagus, ¿sí? Y crece de esta manera. El género Nothofagus es un género de árbol endémico de Sudamérica, ¿sí? Entonces, nada más ahí vamos a encontrar a los citariales. Y si ven, parecen como, pues, como ¿qué dirían que parece? Una esponja. Yo diría que parece como síntomas ocasionados por un insecto, ¿no? Parece esas fotos de Facebook que dicen que te dan tripofobia. Ah, sí, por ejemplo, este de acá, ¿no? Sí. O este de acá, o este de acá. Chisto precisamente de eso. Esa es una de las tantas manías que tiene el chisto. Enséñenle algo como esto y van a ver que, como decía el Chavo del 8, le dan ñañaras. ¿Sí? Ahora, los pecizales. Los pecizales es el grupo más diverso de discomicetos. Es el grupo que más le llama la atención a los taxónomos, puesto que es el grupo que más colores y formas tiene dentro de los discomicetos. Y aquí vamos a tener pues, especies saprobias y micorrizógenas principalmente. Vamos a tener hongos con diferentes formas y tipos de esporas, con diferentes formas de cuerpos fructíferos, con diferentes formas de paráfisis, etc. Los géneros más conocidos o famosos, pues obviamente el género más bonito de todos los hongos, el Vela, ¿sí? Está Geomitra, está Mortella, está Sarcosphaera. Está el género Scutellinia, está el género Aleuria, etcétera. Entonces hay muchísimos géneros de discomicetos. Y finalmente, digo, ya después en laboratorio los vamos a ir viendo cada uno de ellos para ver cómo reconocerlos. De hecho, ya empezamos desde la vez pasada, ¿no? A ver algunos de discomicetos, que son nuestros hongos en forma de copa o de tazón. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Ah, ok. Y finalmente llegamos a los hongos hipógeos, que en este caso los consideramos dentro de los tuberales, pero en realidad tenemos trufas dentro de muchos órdenes de Discomycetridae. Pues la característica es que van a ser hongos hipógeos, que forman micorrizas con árboles. Y al formar micorrizas con árboles es que les da la especificidad. Entonces, originalmente nosotros no le dábamos tanto peso a que un hongo creciera asociado con un árbol. Veíamos que macro y microscópicamente eran iguales y decíamos que esa especie tenía la facultad de micorrizar pinos y encinos. Sin embargo, al ver los estudios consecuencias de ADN, nos damos cuenta que son cosas totalmente diferentes. No es lo mismo micorrizar a un pino que a un encino. No es lo mismo crecer sobre la madera de un encino que sobre la madera de un pino. ¿Sí? En especies saprobias ahí parece que no hay tanto problema. Una especie saprobia sí tiene más gamas de degradar materia orgánica. Sin embargo, en hongos simbiontes, en hongos crecen asociados a las plantas, ahí sí hay muchísima especificidad. Entonces, por eso es que actualmente de la tarea que más se abocan los micólogos es a describir nuevas especies, ¿sí? A tratar de nombrar
aquellas especies que nosotros pensábamos que eran generalistas. Entonces, géneros importantes, por ejemplo, tenemos a Tuber, tenemos a Lafemices, tenemos a Terfesia, donde incluso Terfesia es un hongo que crece como de este tamaño, es un hongo que crece en África, ¿no? Y se pensaba que estaba también en Norteamérica. Y ya cuando se ven las secuencias de ADN, pues resulta que no, resulta que lo que crece en Norteamérica es otro hongo diferente a la Terfesia que crece en África. Los labulveniumicetos. Ya nada más vemos labulveniumicetos y hasta ahí le para. Labulveniumicetos es un grupo muy, pero muy pequeño. Solamente comprende dos órdenes, los labulveniales y los espatulosporales. Los labulveniales viven como parásitos olvidados de artrópodos y los espatulosporales como parásitos de ciertas algas rojas marinas. Entonces crecen desarrollando apotecios, peritecios. Apotecios son los discomicetos. Desarrollan peritecios. Entonces aquí está el peritecio. Y aquí están todos los peritecios en este insecto. Y aquí está el peritecio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos géneros importantes. Tenemos a la Volvenia, que está creciendo aquí sobre un insecto. Y entonces aquí están las clamidosporas, que son esporas de resistencia. Aquí están los peritecios. Este sería el peritecio. Estas serían las hifas del peritecio. Y entonces aquí saldrían las ascas con las ascosporas. Así es como lucen las ascosporas. Y este es el pie del cuerpo fructífero. ¿Sí? Y estas son las fiálides, que son estructuras asexuales. Otro género importante, Stigmatomyces, donde aquí están los peritecios, ¿no? Sería un peritecio, otro peritecio y perisquiela, que este es otra vez el peritecio. Estas son hifas del peritecio. Y entonces eventualmente de aquí van a ir saliendo las ascas, con sus ascos. Y la vulvenia, por ejemplo, perdón por la interrupción, ¿sí puede ser dañino para insectos? ¿Sí puede generar daños? Ah, por supuesto. O sea, son parásitos obligados de insectos, Bueno. ¿no? O sea, obviamente que la están matando lentamente, pero con gracia y gentileza, ¿no? Como todo hombre. O sea, no lo hacen por ojetes, lo hacen pues porque de algo tenemos que vivir, ¿no? Y entonces hasta ahí le vamos a dejar. La próxima clase continuamos con los loculascomicetos, que dijimos que los loculascomicetos es el único grupo de ascomicetos con ascas bitunicadas, ¿sí? Por eso es fácil de reconocer a los loculascomicetos. El único grupo de todos los ascomicetos que existen que tiene ascas bitunicadas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí. ¿hay otro organismo con el que se pueda confundir el género Nectria? Bueno, lo pregunto Sí. porque juraría que yo he visto eso en plantas, pero nunca supe si era, o sea, qué era exactamente, porque juraría que se lo pregunté una vez a un botánico y no me supo decir qué era. Entonces, daba por hecho que a lo mejor era alguna cochinilla, ¿no? Pero ahorita que lo estoy viendo en las imágenes, me parece que era más eso. Lamentablemente ya no tengo la imagen, si no se la mandaba. Sí, yo también lo he visto en muchas plantas, esto creciendo. Puede ser, ¿eh? Porque yo también lo he visto aquí en Querétaro, esto creciendo en plantas. Se las he visto crecer a las camelinas. Híjole, ahí sí no le pregunté eso. No. Profe,
Y Pomices también tiene un hongo que suelta Yo como un polvito. de botánica, híjole, yo aprobé botánica porque antes botánica, eh, antes las materias duraban un año. Entonces en un año yo llevé virus, bacterias, hongos y plantas, ¿no? O sea, los primeros 6 meses llevé virus, bacterias y hongos. Y los siguientes 6 meses llevé botánica. Entonces, fue gracias a que virus, bacterias y hongos saqué 7, porque en botánica saqué 5, promedio 6. Me dijeron, ¿quieres hacer final? No, gracias. Y ya, o sea es algo que creo que sí me arrepentiré este, mucho tiempo de mi vida. No, no haberle puesto la suficiente atención a mis clases de botánica, pero no sé, como que la botánica y yo estábamos peleados, entonces pudo más mi sentimiento de odio hacia la botánica que, que mi razonamiento de, es que tienes que saber de todo, ¿no? O sea, no entendía yo de razones, lo siguiente. Entonces ahora pago muchas de esas consecuencias de mis berrinches juveniles. Espero que ustedes no sean tan berrinchudos como yo y realmente le den la oportunidad a todas las diferentes, a todos los diferentes grupos taxonómicos que existen. Ahora sí, perdón, ¿alguien iba a decir algo? Sí, los hipomices también son unos hongos que sueltan como un polvito amarillo. No que yo recuerde. Nunca he visto que suelten un polvo. ¿Te comiste uno? No, no, no. No, pero el sábado Ah, ok. fui a Zamorano y me encontré un hongo que soltaba como un polvito amarillo y me recordó a estos. A lo mejor es otra cosa. Sí, debe ser otra cosa. ¿Cómo está el zamorano? ¿Ya está un poco más húmedo o todavía no? Sí, está padre. Ya encontramos el velas, morquelas, de todo. Ah, yo el sábado voy a ir a... Espérenme. Es que siempre me cuesta trabajo acordarme cómo se llama ese lugar. Al mercado de Acambay, en el Estado de México. No sé si alguien conoce el mercado de Acambay o alguien conoce dónde está Acambay. Bueno, ese mercado me gusta mucho ir porque, sobre todo los domingos, porque ahí venden hongos. Entonces llega la gente y pone sus puestos y, y separa a los hongos y ya te vende bolsitas de diferentes hongos, ¿sí? Entonces, si alguien quiere ir, tendría yo nada más un lugar disponible. Porque como ya vamos conmigo 3, entonces como para guardar la sana distancia, solo podría ir una persona más. Así es que no sé si alguien quiera ir. Que lo manifieste en el chat rápidamente. ¿Nadie? Ok. Entonces, nos vemos el Miércoles. miércoles. ¿De acuerdo? Ajá. Nos vemos el miércoles. Suerte De y acuerdo. ya estamos en contacto. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Gracias. Suerte. Suerte. Nos vemos. Bye.